A ver, lo que traemos hoy es... es que es complicado de definir, ¿eh? No es una novela al uso, para nada. Yo diría que es más bien un artefacto, casi un juguete literario que te puede explotar en las manos. Vamos a meternos a fondo con unos extractos de Rayuela, de Julio Cortázar. Y ojo, que nadie se asuste, que nuestra misión hoy no es resumir la trama, que eso sería como intentar atrapar humo con las manos, vamos. Lo que queremos es otra cosa, es desmontar el motor, ¿sabes? Ver las piezas, cómo funciona por dentro. Queremos explorar su arquitectura y esa poesía que se esconde en su propia forma. Porque aquí, más que en ningún otro libro, de verdad, la forma es el fondo. Totalmente, sí. Sí, es que has dado en el clavo. Y los fragmentos que vamos a ver hoy son justo eso, son como el cuaderno de notas del arquitecto de todo este invento. Revelan un proyecto que, en los años 60 fue una auténtica bomba. Buscaba romper con todo, sobre todo con esa idea del lector como un sujeto pasivo, ¿no? Alguien que se sienta a que le cuenten un cuento y ya está. De hecho, hay un personaje, que en realidad es un poco el alter ego de Cortázar, un escritor llamado Morelli, que nos da la clave de todo. Él distingue en sus notas entre lo que llama el lector hembra, que es el que solo consume la historia sin más. El que no se complica la vida. Exacto. Y luego está el lector cómplice. Y ese es el que nos interesa, el que participa, el que construye con el autor, el que se arriesga a perderse en el libro. Este análisis de hoy es una invitación para ese tipo de lector. Vale, lector cómplice. Me quedo con eso, me encanta el concepto. Vamos a darle una vuelta a esta idea, porque es que es la piedra angular de todo, ¿verdad? Empecemos por lo más radical que se propone en los textos, la idea de construir una novela que sea, y lo dice textualmente, minuciosamente antinovelística. O sea, Morelli, este arquitecto del caos, dice que busca crear un texto desaliñado, desanudado, incongruente. A ver, esto suena a que el autor quiere sabotear su propia obra desde el minuto 1. Es que el objetivo es precisamente ese, sabotaje. Pero ojo, es un sabotaje con un propósito muy claro. No es caos por el caos. Lo que busca, según sus notas, es cortar de raíz toda construcción sistemática de caracteres y situaciones. Es una rebelión en toda regla contra la novela del siglo XIX, ¿sabes? Esa que te coge de la mano en la página 1 y no te suelta hasta el fin, con sus personajes súper definidos y una trama predecible. Rayuela no quiere atraparte con el suspense de ¿y qué pasará después? Lo que quiere es hacerte partícipe de una búsqueda existencial. Claro, pero ahí hay un riesgo enorme, ¿no? El riesgo de que el lector se frustre, tire el libro por la ventana y diga, mira, yo solo quería una buena historia. ¿No se arriesga el autor a dejar fuera a muchísima gente que no quiere trabajar tanto al leer? Absolutamente. Y Cortázar era muy consciente de ese riesgo. De hecho, juega con él constantemente. Pero no creo que sea un acto de elitismo, o no principalmente al menos. Yo lo veo más como un acto de honestidad. Es que la vida no es una narración ordenada, coherente, con un final cerrado. La vida es caótica, es fragmentaria. Y el propio protagonista, Horacio Libera, lo vive así. Hay un momento en que reflexiona y dice, yo soy sumamente sensible a la discontinuidad vertiginosa de la existencia. La estructura del libro no es un capricho, es un intento de que la forma del libro y la experiencia del personaje sean exactamente la misma cosa. Entiendo. O sea, no es desorden por desorden, es un desorden que significa algo. Es como un espejo. Y hablando de esa sensación, de estar un poco perdido, pero a la vez metido en una búsqueda, el propio título del libro ya es la clave de todo, ¿no? La rayuela. No es un laberinto sin salida, es un juego. Un juego con unas reglas muy particulares. De hecho, el texto la describe de una forma casi infantil, muy visual, que yo creo que todos tenemos en la cabeza. Una cera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza. Y luego dice, en lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. Es un juego de equilibrio, de azar, pero un azar controlado, de intentar alcanzar algo casi inalcanzable. Un juego de niños que aquí se convierte en una metáfora de la vida, ni más ni menos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esa metáfora tan sencilla se convierte en la columna vertebral de la estructura narrativa. Los encuentros entre los protagonistas, Horacio y la maga, en ese París bohemio, no son citas planificadas, son parte de este juego. Lo leemos en el primer capítulo, en una frase que ya es mítica. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Es una frase preciosa. Es que encierra toda una filosofía de vida. Exacto.
Y un poco más adelante añade que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas. Esto es fundamental. La novela imita esa búsqueda. Una búsqueda que parece regida por el azar, por la casualidad de cruzarte con alguien en una calle de París, pero que en el fondo tiene un destino, una necesidad interna. Igual que en La Rayuela, que lanzas la piedra y parece que es azar, pero tu objetivo es clarísimo, llegar al cielo. Claro, y lo fascinante es que esa idea del azar no se queda en la teoría, en el papel. Es que los propios personajes la convierten en su forma de vida. Tienen una técnica, como la llaman, para encontrarse, que es la antítesis de la eficiencia. Consiste en citarse vagamente en un barrio a cierta hora. O sea, es una locura. Es desafiar constantemente el peligro de no encontrarse. Es una apuesta constante, sí. Es vivir en la cuerda floja de la casualidad. Pero para ellos, esa incertidumbre es más real, es más auténtica que la certeza de una cita a las 5 en punto en la puerta de un café. Y al vivir así, refuerzan la idea central de la novela, que tanto su vida como la estructura del libro que habitan siguen las mismas reglas. Son reglas lúdicas, azarosas y sobre todo profundamente anticonvencionales. Renuncian al control y al hacerlo, pues, se abren a la posibilidad de que ocurra algo mágico, algo inesperado. Y esa falta de control, esa fragmentación, nos lleva a otra de las grandes ideas de Morelli. Una que a mí personalmente me voló la cabeza la primera vez que la leí. La idea de que la vida no nos llega como cine. Efectivamente, Morelli sostiene que nuestra percepción de la realidad no es un flujo continuo, como una película. Dice que la vida nos llega más bien como fotografía, o sea, instantes fijos, momentos aislados, fogonazos de memoria. Y la novela, en un intento de ser fiel a esa experiencia, reproduce esa percepción. No te lo da todo masticado, deja huecos, silencios, lo que él llama hiatos, y es el lector cómplice el que tiene que unirlos, el que tiene que rellenar esos huecos con su propia imaginación. Es casi como si Cortázar te diera los ladrillos y el cemento, pero el plano de la casa lo tuvieras que dibujar tú. Y claro, tu casa nunca va a ser igual que la de otro lector. Y hay un ejemplo de esto que es brutalmente visual. El famoso capítulo 34. Vaya tela, el capítulo 34. Es la materialización de toda esta teoría. Recuerdo perfectamente la primera vez que llega a esa página. Es un caos deliberado. Tu ojo no sabe a dónde ir. Tienes 2 columnas de texto que van en paralelo. Una es un trozo de una novela que está leyendo un personaje y la otra son los pensamientos de otro personaje. Y claro, ¿qué haces? Lees una línea de aquí y otra de allá, lees primero una columna entera. Esa confusión que sientes como lector es el objetivo. Te obliga a abandonar tus hábitos, te obliga a tomar una decisión, a participar. La propia forma te está forzando a convertirte en ese lector cómplice del que hablábamos. Y al hacerlo, te hace experimentar la misma disociación que están sintiendo los personajes. No te la cuenta, te la hace vivir. Es una genialidad. Estás leyendo sobre un personaje que se siente desconectado de su entorno, mientras tú, como lector, te sientes desconectado de la narración tradicional. La forma y el fondo, otra vez, inseparables. Y esta fragmentación no está solo en la estructura, en el orden de los capítulos o en las columnas de una página. Se mete hasta la médula del propio lenguaje. La prosa a menudo deja de ser prosa, abandona esa necesidad de contar algo y se convierte en pura poesía, en un texto que podría existir perfectamente fuera de la novela. Hay un fragmento del capítulo 7 que creo que lo ilustra a la perfección. Es breve, pero escuchad. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Esto podría ser un poema de amor, totalmente independiente. Y no es un adorno, no es un simple recurso estético. Esa poética está directamente conectada con la lucha agónica del protagonista contra las limitaciones del propio lenguaje. Horacio Libera vive en una guerra constante con las palabras. Siente, y esta es otra cita clave, la soberbia venganza del verbo contra su padre. Él siente que el lenguaje, en lugar de acercarnos a la realidad, muchas veces nos aleja de ella. La encasilla, la mata. Y anhela llegar a una unidad con el mundo y con la maga que sea sin palabras. Una comunicación más allá de la lógica. O sea que la novela está escrita con palabras, pero al mismo tiempo está luchando contra ellas. Es una contradicción fascinante. Es la gran paradoja de la obra. La novela no solo usa el lenguaje como herramienta, sino que lo cuestiona sin piedad.
lo pone en el banquillo. Morelli, otra vez, le pone un nombre perfecto a este proceso: desescribir. No se trata de escribir mejor, sino de deshacer la escritura convencional, de dinamitar los clichés, las frases hechas. Es un intento de que el lenguaje deje de ser un cristal opaco y se convierta por un instante en un cristal transparente. Y para ilustrar este juego, esta forma de desmontar el lenguaje, hay un detalle memorable en el libro que es casi infantil pero muy revelador. Son los juegos en el cementerio. Sí, es un momento fantástico. Los personajes, los del Club de la Serpiente, abren un diccionario al azar y se ponen a jugar con palabras extrañísimas, raras, que nadie usa, y empiezan a lanzárselas unos a otros. Ayuya, ámago, arbulista. Es un acto puramente lúdico, casi surrealista. Pero demuestra a la perfección su filosofía, ¿no? Para ellos el lenguaje no es un templo sagrado e intocable. Es un cajón desastre, una caja de herramientas, un territorio lleno de objetos extraños con los que se puede jugar, que se pueden desarmar y volver a armar. Es la máxima expresión de esa libertad que buscan en todo. Entonces, haciendo un poco de recapitulación de todo lo que hemos visto, lo que estos fragmentos de Rayuela nos revelan es una obra concebida como un artefacto donde la estructura es un juego, la rayuela, con sus reglas de azar y destino, donde la narración es un reflejo deliberadamente fragmentado de la vida, no como cine, sino como una serie de fotografías que debemos conectar, y donde el lenguaje es a la vez una herramienta poética de una belleza increíble y un obstáculo que hay que superar, o como acabamos de ver, simplemente desarmar para jugar. Exacto. La conclusión para mí es que la experiencia de leer esta obra no es la de seguir pasivamente una historia de amor en París. Es aceptar una invitación. Una invitación a, y cito por última vez a Morelli, desplazarse, a desaforarse, a descentrarse, a descubrirse. El libro no te pide que entiendas una trama, te pide que te transformes con él. Te exige que juegues, y en ese juego, pues, quizá te encuentres. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta final, que es casi la clave de bóveda de todo el edificio. La novela no solo propone capítulos que pueden ser omitidos, los famosos capítulos prescindibles, sino que su propio autor, en un tablero de dirección al principio, sugiere que se puede, y quizás se debe, alterar el orden de lectura. Y esto nos lleva a una pregunta que me parece increíblemente provocadora. ¿Qué significa que un autor nos entregue las llaves de la estructura de su propia obra, invitándonos a ser co-creadores de la experiencia? ¿Hasta qué punto un libro deja de ser un objeto cerrado, un monólogo del autor, para convertirse en un universo de posibilidades que cada persona activa de una manera única e irrepetible? Hay novelas que uno lee, sobre todo en la adolescencia, y se sienten como un rito de paso, casi como una tarea, ¿no? Sí, totalmente. Pero, ¿qué pasa si una de esas novelas es en realidad, no sé, un artefacto explosivo? Una máquina diseñada para cambiar no solo lo que leemos, sino cómo leemos. Y hoy nos vamos a meter de lleno en una de esas, quizá la máquina por excelencia, Rayuela de Julio Cortázar. Y queremos ir un poco más allá de lo que todos conocen, del famoso puedes leer de dos maneras. Claro, la idea es explorar cómo esa explosión inicial sigue resonando hoy, cómo sus fragmentos, digamos, han llegado a lugares impensados del arte, de la literatura contemporánea. A veces de forma casi secreta, ¿no? A veces de forma muy secreta. Para guiarnos en esta exploración nos vamos a apoyar en varias fuentes, pero nuestro eje va a ser una reflexión muy profunda de la crítica y narradora Graciela Esperanza. Ella realmente desarma la novela. La mira desde todos sus ángulos, desde su vitalidad romántica, sus lazos con el surrealismo. Y rastrea su herencia en artistas que, a primera vista, uno diría que no tienen nada que ver con Cortázar. Exacto. Entonces, nuestra misión, si se quiere, es entender por qué este libro, publicado hace ya tantas décadas, se niega a ser una pieza de museo. Queremos desentrañar eso que Esperanza llama la fantasía de libertad que desató. ¿Y por qué, para toda una generación de escritores, leer Rayuela fue directamente el primer impulso para escribir? El primer chispazo. A ver, empecemos justo ahí, en la experiencia personal, porque creo que es la puerta de entrada para casi todo el mundo. Sin duda. Esperanza cuenta algo que me pareció muy revelador.
Dice que su primer impulso de escribir, en el secundario, vino de una frase de Cortázar en un cuento. ¿Así? Tiré las llaves por la alcantarilla. Esa misma. Esa imagen de ruptura, de nueva libertad un poco irracional. Eso es el ADN de Rayuela. Totalmente. Y por eso esa etiqueta de narrativa juvenil que a veces le ponen a Cortázar es muy imprecisa. Se queda corta. Se queda muy corta. Esperanza propone algo mucho más acertado. Dice que es el autor de la iniciación literaria. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo que su obra te susurra al oído es que no necesitas un boleto de avión para escapar. El pasaje a otras vidas, a otras lenguas, a otras culturas, está ahí mismo, En lo cotidiano, agazapado en el acto de leer. es la promesa de que la literatura no es algo que se contempla a distancia, sino algo que se vive. Rayuela te da la ilusión de poder ser Oliveira. Claro, de caminar por París, de discutir de jazz y filosofía en un club lleno de humo. Te da otra vida, aquí y ahora. Pero es más que eso, es también un permiso para apropiarte de lo que, en teoría, no es tuyo. Explica un poco más eso. Esperanza confiesa que la novela le quitó la culpa de leer y amar literaturas en otros idiomas, como si estuviera cometiendo una traición a lo propio, ¿no? Ah, entiendo. Cortázar pone en práctica algo que Borges ya había teorizado. Que la apropiación, el tomar elementos de todas partes del mundo, no es un defecto de la literatura argentina, sino su origen. Su mayor virtud, exacto. Borges lo dice desde la teoría, desde el ensayo. Pero Cortázar lo convierte en una experiencia vital, casi física. Ahí está la clave. La novela funciona como lo que Esperanza llama una bisagra ilusoria. Es un puente que te permite cruzar a otra cultura y sentir la tuya. Legitima la idea de que toda la biblioteca del mundo te pertenece. No tienes que pedir permiso. Es un gesto de una generosidad y una libertad inmensas. Y esa idea de libertad, se manifiesta de la forma más radical en su estructura. Sí, el gran tema. Creo que todos conocemos la premisa, pero a menudo nos quedamos en la superficie. Cortázar propone 2 lecturas, pero No son dos opciones equivalentes. para nada. Es una trampa maravillosa. Una trampa, me gusta. ¿Por qué? Porque la primera lectura, la lineal, la que va hasta el capítulo 56, termina con un cierre casi burlón. Las 3 vistosas estrellitas. Exacto. Es como si el autor te dijera, puedes parar aquí si quieres la versión fácil, la versión para turistas. Esas estrellitas son una provocación, Te están empujando a elegir el otro camino, el del... el del tablero de dirección. Te incitan a convertirte en lo que Cortázar llamaba un lector cómplice. Y ahí es donde la experiencia se transforma por completo. Completamente. Seguir el tablero no es un juego intelectual, es una experiencia casi física de desorientación. Yo confieso que la primera vez que lo intenté, a los 17, me rendí. ¿De verdad? Sí, a la mitad. Sentí que era un truco pretencioso que me estaba tomando el pelo. No entendí que la frustración, el sentirte perdido, era parte del punto. Describamos esa sensación, porque es clave. Al seguir el tablero, pierdes todas las coordenadas. Todas. Saltas del capítulo 73, que es una reflexión filosófica en París, al capítulo 1, de vuelta al inicio. Luego al 2, después te vas al 116, que es un recorte de diario. Y de pronto estás en el 84 en Buenos Aires con otros personajes. Nunca sabes cuánto te falta para terminar. El libro se niega a darte esa satisfacción de ver cómo avanzas. Es que es una simulación del laberinto de la vida misma. Y el efecto es que la novela queda suspendida, en un vaivén, deliberadamente inacabada. Inacabada. Esperanza hace una conexión brillante aquí con el arte visual. La compara con El gran vidrio de Marcel Duchamp. La famosa obra que Duchamp declaró definitivamente inacabada. Esa misma. Rayuela es igual. Al llegar al último capítulo de recorrido, el 131, te reenvía al 58 y el ciclo podría reiniciarse para siempre. ¿Y qué logra con eso? O sea, ¿cuál es el propósito de forzar esa desorientación? Logra algo que en los años 60 era revolucionario. Obliga al lector a ser el que construye el sentido. Ah, claro. El pasaje de París a Buenos Aires, de la ficción a la teoría, de un estado de ánimo a otro. Eso no ocurre en la página. Ocurre en tu cabeza mientras saltas de un lado a otro. El lector se convierte en el motor de la novela. Exactamente. Esperanza señala que esta idea se anticipó a mucho de lo que luego explorarían pensadores postestructuralistas como George Bataille. La idea de que el lector completa la obra. El lector la activa, la pone en movimiento.
Entonces, si tuviéramos que destilar su gran aporte, el que perdura más allá del juego estructural, ¿cuál sería? Esperanza lo resume en una frase que me parece perfecta. Una mezcla prodigiosa de audacia formal y gran soltura narrativa. No es solo un experimento frío. Para nada. Esa mezcla es la bomba atómica del libro. No es un artefacto formal para académicos. Es un libro que te enamora, te hace reír, te conmueve con la historia de la maga y Oliveira. Tiene una vitalidad, un pulso de vida que hace que el experimento no se sienta como un deber, sino como una aventura. Y esa fusión es la clave de todo su legado. Hablemos de ese legado entonces, porque es mucho más amplio de lo que uno podría pensar. Mencionas que esa mezcla es la clave. ¿Quién la entendió mejor? Según muchos críticos, y Esperanza coincide, fue Roberto Bolaño. Bolaño. Bolaños entendió perfectamente la lección de Rayuela. La novela como artefacto, como objeto para desarmar, como una caja de herramientas. Pero no se quedó solo en eso. No, para nada. Fusionó esa libertad cortasariana con el rigor intelectual y la perfección casi matemática de la otra gran bestia de la literatura argentina, Borges. Que parecían polos opuestos. Totalmente. Se dice que Bolaño fue el primero que logró mezclar esos dos ríos, que parecían correr en direcciones contrarias. Y esa es una influencia gigantesca. Pero la lista de herederos es mucho más larga, ¿no? Uf, sí. Esperanza argumenta que sin el permiso que dio Rayuela, sin esa patada al tablero de cómo debía ser una novela, sería impensable gran parte de la tradición latinoamericana que vino después. Piensa, por ejemplo, en Manuel Puig, en El beso de la mujer araña. Claro, la mezcla de géneros, de diálogo popular con notas al pie, teóricas, psicoanalíticas. Esa libertad para usar todos los materiales posibles tiene un eco clarísimo de Rayuela. O Guillermo Cabrera Infante y su juego con el lenguaje en Tres tristes tigres. O escritores más recientes como Alan Pauls. Cortázar abrió una puerta y ellos entraron corriendo. Pero lo que me parece realmente sorprendente es cómo esta influencia se escapa de América Latina. Aquí es donde la investigación de Esperanza se pone fascinante. Absolutamente. Encuentra las huellas del libro en los lugares más inesperados. Por ejemplo, Bueno, en los diarios del gran artista visual mexicano Gabriel Orozco, que están llenos de una sensibilidad muy cortasariana para encontrar lo extraordinario en lo mínimo. qué interesante. O de forma más explícita, en una obra del artista belga-mexicano Francis Alice, que se titula directamente Rayuela. Y no se detiene ahí. La encuentra en la literatura española más renovadora, ¿Cómo quién? como la de Agustín Fernández Mayo, por ejemplo. Espera, pero el ejemplo más impactante que ella menciona es de la literatura estadounidense. Ah, sí. ¿Me estás diciendo que en una novela de culto como I Love Dick, de Chris Kraus, un libro que prácticamente definió a toda una generación de escritores alternativos en inglés, hay una referencia directa? Y no una referencia cualquiera. Es el ancla emocional del libro. ¿En serio? ¿Cómo es eso? En un momento de profunda desesperación, los personajes hacen un pacto. Juran que se van a suicidar, pero no sin antes cumplir un último ritual. ¿Y cuál es? Releer juntos el capítulo 73 de Rayuela. ¡Wow! Eso es increíble. Eso cambia por completo la idea de que es una obra que solo nos importa a los que leemos en español. Totalmente. El capítulo 73, que es ese monólogo poético y desgarrador de Oliveira sobre el amor y la pérdida. Se convierte en un talismán, en un último refugio para personajes de otra cultura décadas después. Te habla de una potencia emocional que sigue intacta, ¿no? Sigue ahí, bajo toda la experimentación formal. No es solo un juego, es un libro que te salva o al menos te acompaña en los peores momentos. Ahora bien, paradójicamente, donde su legado parece ser más complicado es en su propia casa, en Argentina. Sí, Esperanza lo describe como un legado espinoso. Parece que se instaló una especie de antagonismo deportivo. O eres del equipo Cortázar o eres del equipo Borges. Y en esa contienda, que como muchas contiendas culturales argentinas fue bastante binaria, bueno, el que quedó entronizado fue Borges. Y a Cortázar, en cambio, se lo arrinconó. Se lo clasificó como un escritor adolescente, que es una etiqueta terriblemente reduccionista. O, como una especie de consuelo, se lo elogia únicamente como cuentista. Exacto. Como para no tener que lidiar con la complejidad y el, entre comillas, desorden de sus novelas. Entiendo el punto sobre el rigor borgiano, que sin duda es monumental, pero ¿no es un poco injusta esa etiqueta de escritor adolescente?
Yo creo que sí. Digo, la búsqueda de libertad, la rebelión contra las formas establecidas, el anhelo de una vida más auténtica, no son temas exclusivamente juveniles. Son preguntas existenciales profundas, y Esperanza indaga en la raíz de esta dicotomía. Según su análisis, tiene mucho que ver con la recepción del surrealismo en Argentina. El surrealismo. Sí, Borges, el gran árbitro del gusto literario, condenó el surrealismo de forma explícita, Le parecía que carecía de rigor. que era puro capricho, falta de control intelectual. Y en esa batalla, la tradición que se volvió hegemónica fue la del rigor borgiano. La libertad más caótica del surrealismo quedó marginada. Y esa crítica perdura. Incluso escritores contemporáneos muy influyentes como César Aira han sido muy duros con Cortázar. Durísimos. Aira ha dicho cosas como que su obra no tiene matices, que su visión de Buenos Aires es anacrónica, casi una postal de tango para turistas. Y que su postura política era un utopismo infantil. Son críticas muy fuertes. Vienen de una figura central de la literatura actual. Sin embargo, aquí es donde Esperanza introduce una ironía deliciosa, casi una jugada maestra. Me encanta esta parte. Ella dice, y es una frase para enmarcar, a los escritores hablando de sus precursores no hay que creerles demasiado. Es una advertencia brillante. Porque si uno lee la propia obra de Aira, ¿Qué pasa? con su método de la fuga hacia adelante, su uso de una especie de escritura automática, sus novelas que parecen ready-mades conceptuales, Claro. ¿de dónde viene toda esa libertad? Viene directamente del surrealismo y, por extensión, de la puerta que Rayuela abrió de par en par en la literatura en español. Espera, eso es increíble. Entonces, ¿es una especie de matar al padre literario para poder construir la propia obra? Podría ser. ¿O es que la influencia es tan profunda que es como el aire que se respira y uno a veces no se da cuenta de que está respirando? Probablemente una mezcla de ambas. Esperanza lo explica de una forma muy clara. Rayuela liberó dos costados, dos herencias. ¿Cuáles? Por un lado, el costado Rimbaud, la utopía romántica de que el arte puede de verdad cambiar la vida. Y por el otro, El costado Duchamp, la novela como artefacto, como objeto experimental que se puede manipular. entiendo. El proyecto literario entero de Aira, esa idea de pensar la literatura como un proceso continuo y no como la búsqueda de una obra maestra cerrada y perfecta. Es una de esas libertades. La huella de Cortázar está ahí, Aunque no se la nombre. aunque no se la nombre. En resumen, hemos desarmado a Rayuela y la hemos visto no solo como una novela, sino como una experiencia total. Es una iniciación literaria que te da permiso para devorar el mundo. Es un artefacto que rompe el tiempo y el espacio y te obliga a ser cómplice de su caos. Y finalmente, es una explosión creativa cuyas ondas expansivas siguen llegando hasta nosotros, a pesar de las controversias y las batallas culturales. Y para cerrar, creo que no hay mejor imagen que una anécdota que Esperanza rescata de las cartas de Cortázar. Ah, sí, es genial. Es de 1961. Mientras está en París, dándole los toques finales al manuscrito de Rayuela, le escribe a su editor Paco Porrúa, fascinado por algo que acaba de presenciar. ¿Qué fue lo que vio? Vio una de las famosas máquinas experimentales del artista Jean Tinguely en la terraza del Trocadero. Una máquina autodestructiva que a la vez creaba arte. Exacto. Se movía, pintaba sola, lanzaba tiras de papel pintado por el aire. Era un caos creativo mecánico. Suena espectacular. ¿Y cómo terminaba el performance? El gran final era que la máquina alimentaba una enorme vejiga de pintura que en el clímax estallaba con un ruido atronador. Salpicando todo y a todos los presentes. Imagínate el diseño. Me encanta la imagen. Pero lo más increíble, y esto es lo que Cortázar le cuenta a su editor, es lo que pasaba después. ¿Qué pasaba? El público, en lugar de huir manchado de pintura, corría a recoger las tiritas de papel que la máquina había lanzado, que estaban firmadas por Tinguely. Y se las guardaban en el bolsillo como un tesoro. Exacto. Y Cortázar cierra la carta diciendo que Rayuela era, en esencia, esa máquina. Una máquina diseñada para estallar. Y esa imagen nos deja con una última idea para reflexionar. A ver. Y si la verdadera medida de la genialidad de una obra no está en su perfección, en su coherencia o en su capacidad para resistir intacta el paso del tiempo, y si su verdadero valor reside, en cambio, en la cantidad de papelitos, de ideas, de libertades, de nuevos caminos que deja esparcidos para que,
otros, décadas después de la explosión inicial, todavía sientan el impulso de correr a recogerlos y guardárselos en el bolsillo. Hoy vamos a hacer algo que, bueno, para algunos puede parecer casi un sacrilegio. Vamos a releer a Julio Cortázar. ¡Upa! Un tema delicado. Sí, pero no para repetir lo de siempre, que fue un genio que revolucionó todo. Eso ya lo sabemos. Claro, la idea viene de un artículo de la revista Gato Pardo que propone algo distinto, mucho más interesante. Verlo a contraluz. Me gusta esa idea, a contraluz. Como desarmar un poco el mito, ¿no? Exacto. Para entender qué partes de su obra siguen brillando igual de fuerte y cuáles quizás se han opacado un poquito con el tiempo. Es que es un ejercicio súper necesario con los grandes. Poner a un clásico como Cortázar bajo la luz de hoy, del presente, es la única forma de mantenerlo realmente vivo. Totalmente. No se trata de tirar estatuas, para nada, sino de entenderlas con toda su complejidad, con sus luces y sus sombras. Y ver cómo una novela como Rayuela, por ejemplo, le habla a un lector del siglo XXI. Totalmente. Y para empezar con ese diálogo, el artículo nos regala una anécdota que es casi un cuento de Cortázar en sí misma. Ah, ya sé a cuál te refieres. Es sobre un sueño que tuvo ya casi al final de su vida, y yo creo que puede ser la clave de todo lo que vamos a charlar hoy. La que cuenta la escritora Luisa Valenzuela, ¿verdad? Es una imagen potentísima. Esa misma. Hay que imaginar la escena. Es 1983, Nueva York. Cortázar le estaba pasando fatal. Andaba muy deprimido, enfermo. Su pareja, Carol Dunlop, acababa de morir. Un momento terrible para él. Terrible. Y en medio de toda esa tristeza, le cuenta a Valenzuela que soñó con una novela, una que se moría por escribir, y que en el sueño su editor le entregaba el libro, así, recién salido de la imprenta. El sueño de cualquier escritor. Hasta ahí todo normal. La alegría de ver la obra terminada, tangible. Claro, pero acá viene el giro cortasariano. Abre el libro y se da cuenta de que no tiene ni una sola palabra. Ni una. ¡Wow! El libro estaba hecho enteramente de figuras geométricas perfectas, elegantes y armónicas. ¡Qué locura! Y lo más increíble es lo que él le dice a Valenzuela. Le dice que ese libro geométrico era mucho más claro, más comprensible que cualquier cosa que él hubiera escrito antes. ¿Qué te dice eso? Uf, me dice tantas cosas. Por un lado, un agotamiento de las palabras, ¿no? Como si ya no confiara en ellas. Sí. Pero quizás es algo más profundo. Que él sentía que la estructura, la forma pura, comunicaba su visión del mundo mejor que el lenguaje, que siempre se puede malinterpretar. El artículo lo plantea justo así, como una posible clave de lectura. Claro, la geometría, con sus ángulos, sus planos que se cruzan, sus lados opuestos que de alguna manera se tocan. Es la descripción perfecta de su literatura, me vuela la cabeza. Exacto. De inmediato piensas en sus cuentos. En La noche boca arriba, por ejemplo, tienes dos planos, el del hospital y el de la selva azteca que chocan de una forma violenta. O en Axolotl, el hombre y el anfibio que intercambian lugares a través del vidrio de un acuario. Son figuras geométricas puras, dos realidades que se tocan en un punto exacto, en un vértice. Exacto. Es como si en ese sueño él estuviera viendo el esqueleto de su propia imaginación, esos interreinos imaginados que menciona el artículo. Se dio cuenta de que su genialidad no estaba solo en las palabras, sino en cómo construía estas arquitecturas imposibles. Entonces, la gran pregunta que deja flotando el artículo, y que me parece fascinante, es esa. ¿Y si la clave para entender a Cortázar hoy no está solo en sus palabras, sino en esta geometría oculta? Y si seguimos ese mapa geométrico, bueno, nos vamos a topar con una de sus construcciones más famosas y, como bien señala el artículo, una de las más problemáticas. Su teoría sobre el cuento. Ah, claro, la del boxeo. La del boxeo. La novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Cualquiera que haya pasado por un taller literario en América Latina le escuchó 1000 veces. Es como un mandamiento. El artículo cuenta que él se le atribuyó a un amigo fanático del boxeo, allá por 1970.
Pero bueno, en el fondo no importa si el amigo existió o no. No, lo importante es el efecto que tuvo. Totalmente. Esa idea, tan potente, tan visual, se transformó en un dogma, en una receta para escribir cuentos. Y una receta bastante agresiva, ¿eh? El texto explora cómo de esa metáfora salieron otras igual de violentas para describir al escritor. Sí, de repente el escritor era un cazador, un carnicero, un tigre. Que tenía que lanzarse sobre el lector para aniquilarlo con un final sorpresa. Citan a Juan Bosch, que decía que el cuentista debía tener alma de tigre, o a Guillermo Samperio, que decía que no importaba hacer sufrir al lector. Se instaló una poética de la emboscada, una cosa muy de ataque. Y ahí es donde vemos, digamos, el daño colateral de una idea brillante, pero que se digirió mal. Totalmente. Esa obsesión por el knockout, por el final efectista, creó un canon muy estrecho. El artículo lo dice clarísimo. Dejó en la sombra a un montón de autores con otras sensibilidades, que no buscaban noquear a nadie. ¿Como quiénes, por ejemplo? Menciona a la mexicana Estercel Guizón o a Jesús Gardea. Sus cuentos exploraban atmósferas, psicologías mucho más sutiles. Pero claro, como no terminaba en con un gancho al mentón para toda una generación, pasaron de noche. Es que se convirtió en la única vara para medirlo todo, ¿no? Y lo que no entraba ahí se descartaba. Pero acá viene lo increíble, la ironía. Es una paradoja genial. El propio Cortázar, el hombre que le declaró la guerra a las fórmulas, terminó creando casi sin querer la fórmula más repetida de todas. Exacto. El artículo rescata su primer consejo para un joven cuentista, que es una joya. Él decía: no hay leyes para escribir un cuento, solo puntos de vista. El mismo tipo lo dijo. Increíble. Pero la metáfora del boxeo era tan seductora, tan masculina, tan potente, que arrasó con todo lo demás. Se volvió un cliché, un lugar común. Y lo peor es que se usó para justificar una escritura predecible, que es justo lo contrario a lo que él buscaba. Una trampa brillante, como dices. Y bueno, esa contradicción me lleva directo a su mayor experimento para romperlo todo. Rayuela. Es el ejemplo perfecto de esa arquitectura geométrica del principio. Sin duda. La estructura de Rayuela es un prodigio que sigue intacto, ¿eh? Del lado de allá, del lado de acá, el tablero de dirección, sigue siendo un artefacto literario que te desafía, que te invita a jugar. En eso no envejeció un solo día. Para nada. Pero aquí es donde el artículo, como se dice, mete el dedo en la llaga. A más de 60 años de su publicación, las lecturas de hoy ya no se quedan solo en el asombro por la forma. No. El foco se movió. Se movió hacia los personajes y específicamente hacia cómo son retratadas las mujeres. Y ahí es donde la novela parece que, bueno, muestra sus arrugas. El texto identifica dos puntos de fricción principales. Dos reclamos que resumen por qué se dice que Rayuela envejeció mal en ese sentido. A ver. El primero y el más evidente es el personaje de la maga, que es sistemáticamente infantilizada y humillada por los intelectuales del Club de la Serpiente. Y el segundo es esa idea tan, pero tan desafortunada del lector hembra. Uf, sí. Para refrescar la memoria, era el término que Cortázar usaba para describir a ese lector pasivo convencional que solo recibe la historia. Lo ponía al lector cómplice o lector activo, que era el que él buscaba. Lo hembra. Un estereotipo de género bastante burdo, la verdad. Y volviendo a la maga, hoy lees esas escenas y te hacen sentir realmente incómodo. El artículo recuerda una del capítulo 25 que es brutal. Sí, es durísima. Están en una reunión del club, alguien menciona a Pascal y la maga pregunta con total inocencia: ¿Pascal? ¿Qué reflexión egipcia? La reacción del grupo es de una crueldad tremenda. El texto nos dice que Gregorovius suspira, que todos suspiran, que Etienne resoplaba, bufaba y la trataba de estúpida. Es humillación intelectual explícita y en grupo. Es terrible. Terrible. Y el pensamiento de la maga te parte el corazón. Piensa, resentida. ¿Es tan violeta ser ignorante? La escena capta perfecto esa dinámica de poder tóxica, donde el saber no se usa para iluminar, sino como un garrote para excluir. Todos hemos estado en una habitación con gente así, creo. Esos listillos insoportables. Absolutamente. Y lo interesante es que por eso la experiencia de leerla ha cambiado tanto. Claro. El artículo sugiere que esa vieja fantasía adolescente de querer ser Oliveira y vivir un romance bohemio en París murió. Ha sido reemplazada por un rechazo total a la idea de querer pertenecer a ese grupo. Hoy
Muchos lectores se identifican con la maga y sienten rabia por cómo la tratan. Ahora, y esto me parece muy valioso del artículo, no se queda solo en la crítica. También presenta la defensa, o mejor dicho, el mea culpa del propio Cortázar. Y es bastante contundente, ¿eh? Sí. Rescata una entrevista de 1978 con la académica Evelyn Picón Garfield. Exacto. Ella le pregunta directamente por el término lector hembra y la respuesta de Cortázar es para enmarcarla. Va con todo, no se anda con vueltas. Para nada. Dice, textualmente, pido perdón a las mujeres del mundo por haber utilizado una expresión tan machista y tan de subdesarrollo latinoamericano. Así, directo. Directo. Admite que fue una tontería, que no tiene disculpa, y cuenta que se dio cuenta de su error cuando sus amigas lectoras empezaron a insultarlo cordialmente por esa frase. Me encanta lo de insultarlo cordialmente. Es buenísimo. Y hasta reconoce que debió haber escrito lector pasivo, porque, y lo cito de nuevo, la hembra no tiene por qué ser pasiva continuamente. Es una admisión completa de su error. Es una disculpa muy honesta. La pregunta es, ¿alcanza? Ese es el punto. El artículo señala que, para muchos lectores hoy, ese perdón no es suficiente para cambiar la experiencia de leer esas escenas. Y yo lo entiendo. Una cosa es que el autor reconozca su error años después. Y otra es el texto, que sigue ahí, intacto, con esa dinámica de poder. Exacto. Claro. Y para darle más matices, el artículo aporta otro dato que es clave. Rescata unas clases que Cortázar dio en Berkeley en 1980. Ahí, él intentó explicar el contexto de Rayuela. Dijo que la novela buscaba reflejar la vida directa de los años 50 y 60 en Europa. ¿A qué se refería con vida directa? A la vida real, a lo cotidiano de la posguerra, en contraste con la vida más libresca que él sentía que se vivía en América Latina en esa época. Entiendo. Y lo más revelador es cómo describe a Oliveira. Dice que es un hombre muy común, que no tiene nada de especial y que simplemente está asistiendo a la historia que lo rodea, a los fenómenos cotidianos de luchas políticas, guerras, injusticias. O sea que no lo está presentando como un modelo a seguir, Para nada. sino como un retrato de un tipo de intelectual de esa época. Exacto. No es una justificación, ojo, pero sí es un contexto que ayuda a entender. Esas actitudes de superioridad masculina, esa condescendencia, eran en gran medida un registro de las dinámicas culturales de ese momento histórico. Un momento en el que el patriarcado operaba con una naturalidad que hoy nos parece chocante. Estaba pintando su aldea, con todos sus defectos incluidos. Y lo más loco de todo es que, a pesar de estas críticas tan válidas y necesarias, su obra sigue generando una lealtad, una pasión que ya quisieran muchos autores de ahora. Es un fenómeno. El artículo lo menciona al final, te metes a YouTube, a podcasts, y el universo cortasariano no para de expandirse. La gente lo sigue leyendo, discutiendo y defendiendo con un fervor increíble. Es verdad. Es que ahí volvemos al principio, a la geometría. El prisma a través del cual lo miramos hoy nos devuelve una imagen mucho más compleja. El artículo la llama un haz extraño y potente. Me gusta esa frase. Por un lado, sí, vemos las partes que reflejan los prejuicios de su tiempo. Pero por otro, sigue intacta esa imaginación desbordante que es única de él. Los cronopios, las famas, los tipos que vomitan conejitos. Toda esa maravilla. Todo ese universo fantástico sigue siendo revolucionario. Por suerte, como dice el texto, su obra todavía tiene muchos lados inexplorados. Entonces, después de este recorrido, ¿dónde nos deja parados esto con Cortázar? Siento que hicimos justo lo que proponía el artículo, mirarlo a contraluz. Sí. Reconocemos el genio de sus estructuras, de esas geometrías que siguen siendo vanguardia pura. Pero al mismo tiempo no podemos ignorar que los habitantes de esas estructuras a veces nos hacen ruido, nos parecen anclados en un tiempo que ya no es el nuestro. Y quizá la reflexión final, la que el propio artículo nos deja como un reto, es la mejor manera de cerrar. El texto sugiere algo que me parece muy hermoso y sobre todo muy justo. Dice que mirar de cerca, con los ojos bien abiertos, sin miedo a descomponer la luz, es lo que él haría. Nos invita a hacer con su obra lo que él hacía con la realidad, cuestionarla, desarmarla, jugar con ella, mirarla desde todos los ángulos posibles, incluso los más incómodos. Exacto. Me encanta esa idea. No se trata de cancelar a nadie ni de idolatrar ciegamente.
Se trata de leer con los ojos del presente, con una conciencia crítica que, en el fondo, es lo que un autor como él le pedía a su lector cómplice. Exactamente. Y la pregunta que queda flotando, y que es para que cada quien se la lleve a casa, es profunda. ¿Cómo cambia nuestra apreciación de un artista que amamos cuando separamos lo que, en su obra, es atemporal de lo que está, irremediablemente anclado a su época? Uf, qué buena pregunta. ¿Es posible seguir valorando un arte que, en parte, contiene ideas o representaciones que hoy nos resultan problemáticas? No hay una respuesta fácil, y creo que precisamente ahí, en esa tensión, radica la riqueza de volver a los clásicos hoy. ¿Por qué esta novela, que La Fuente describe como un libro con alma, fue un verdadero terremoto? O sea, ¿qué cambió para la literatura en español? ¿Y por qué sigue siendo tan fascinante y, para algunos, hasta intimidante? Me gusta mucho que arranquemos con esa idea del alma, porque es central. Sí, ¿verdad? El artículo lo dice de una forma muy poética. Es un alma que le dio Cortázar, Caro, escribiéndola desde el juego, desde el amor. Pero es un alma que se reactiva, que renace, digamos, con cada lector que se atreve a jugar. A aceptar las reglas o a romperlas. Exacto. Más que una novela, Rayuela fue como un permiso. Fue decirle a toda una generación de escritores: se puede jugar. ¡Claro! Se puede explorar, se puede romper todo y volver a empezar. Abre una puerta que, la verdad, muchos ni sabían que existía. Un permiso, qué buena manera de verlo. Bueno, vamos a desglosar esto, porque lo primero que te golpea de Rayuela es sin duda su arquitectura. Su forma, sí. No es una novela que empiezas en la página 1 y terminas en la última. Para nada. Está hecha de 155 fragmentos. Como piezas de un puzzle. Exacto. Y el propio Cortázar te da lo que llama un tablero de dirección, que es una invitación al caos total. Sí. Te propone saltar del capítulo 73 al 1, después al 2. De ahí te manda al 116. A primera vista parece un capricho, una broma de autor. Parece, pero ahí está la trampa. Hay un detalle que el artículo rescata y que es muy revelador. A ver. El título original que Cortázar estaba pensando era Mandala. Ah, mira. Y un mandala no es un juego, es un símbolo cósmico, una representación del universo. Así que esta estructura no era una simple travesura, ¿eh? Claro, tenía un propósito mucho más profundo. Era un intento, y muy serio, de hacer volar por los aires la idea que teníamos del tiempo y del espacio en una novela. Buscaba crear un organismo vivo, un libro que respira distinto según quien lo lee. La Fuente lo llama una lectura a la carta. Ahora, tengo que admitir que esa idea, aunque es súper seductora, también suena, no sé, un poco arriesgada. ¿En qué sentido? No se corre el peligro de que el lector se pierda por completo, de que no entienda la historia central que Cortázar, a pesar de todo, quería contar. Esa es la pregunta clave. Y yo creo que la respuesta es que perderse es parte de la experiencia. Ajá. Si conectamos la estructura con el gran tema de la novela, que es la búsqueda del amor, del sentido, todo encaja. A ver, la memoria de una relación amorosa es lineal. Para nada. Nunca. Recordamos un beso y eso nos lleva a una pelea de años después y de ahí a la primera vez que se vieron. Saltamos en el tiempo constantemente. Claro, el mapa de la novela es tan caótico como el mapa de nuestros propios recuerdos. Exacto. La estructura del libro imita esa subjetividad. Al darte la opción de elegir tu camino, Cortázar admite que no hay una única verdad sobre la historia de Oliveira y la maga, como tampoco lo hay sobre nuestras vidas. Y esa experiencia se vive en dos geografías muy claras, ¿no? Está del lado de allá, que es ese París bohemio lleno de jazz, de discusiones filosóficas. Con Oliveira y la maga, los protagonistas. Eso. Y luego el salto a del lado de acá, a Buenos Aires, con otros personajes que son como un espejo, Traveler y Talita. Dos mundos que se reflejan. Y para que nos hagamos una idea del lenguaje, de la atmósfera, hay un fragmento del capítulo 7 que es pura música. El del beso, un clásico. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. Es increíble.
Es que sientes la textura de las palabras. Es que fíjate, ese fragmento es un manifiesto de estilo. Detengámonos un segundo ahí. Sí, él no está describiendo un beso. Está usando el lenguaje para crear un beso en tiempo real. Fíjate en los verbos. Voy dibujándola, hago nacer. El lenguaje es la acción misma. Precisamente. La prosa no es el mapa, es el territorio. Y eso para un lector de esa época era algo totalmente nuevo. No te contaban una historia de amor, te invitaban a vivir la génesis de un beso. Y esa es la magia. Sientes que no lees sobre un beso, sino que el beso está ocurriendo en tu mente mientras lees. Ajá. Pero, y esto es algo que me sorprendió del análisis, no toda la novela vive en esa altura poética. Me llamó mucho la atención el ejemplo del capítulo 47. Ah, el de los clavos. Es genial. Es casi una comedia de la frustración. Totalmente. Y esa versatilidad es otra de sus genialidades. En ese capítulo tenemos a Oliveira, el intelectual que busca el absoluto. Sí, enfrascado en la tarea más mundana y desesperante que te puedas imaginar. Intentar enderezar clavos torcidos a martillazos. Es buenísimo. Y el texto se vuelve repetitivo o absurdo. Describe cómo el clavo, justo cuando parece que está derecho, se vuelve a doblar y le pellizca los dedos. Es Cortázar demostrando que puede pasar de lo sublime a lo ridículo. Exacto. De la creación de un universo en la boca de la amada a la frustración más banal en un par de páginas. Nos muestra que la búsqueda existencial también convive con la estupidez de un clavo torcido. Todos hemos estado ahí, en esa espiral de frustración por algo minúsculo. Es increíble. Y esta mezcla, esta estructura que lo rompía todo, me hace pensar, si la experiencia de leerlo era tan nueva, ¿cómo reaccionó la gente? ¿Cómo fue el impacto real cuando salió a la luz en 1963? Me imagino que no dejó a nadie indiferente. Para nada. Y aquí es donde las fuentes, en este caso las cartas privadas entre los escritores del boom, que el artículo recupera, son oro puro. Claro, ahí está la reacción en caliente. Hay que ponerse en situación. El libro sale un año después de obras maestras como El siglo de las luces de Carpentier o La ciudad y los perros de Vargas Llosa. El ambiente estaba cargado de electricidad literaria. El terreno estaba preparado. Y tenemos una carta del propio Cortázar a Carlos Fuentes, meses antes de la publicación, donde le confiesa que terminar Rayuela lo había dejado muy vacío y cansado. Como si supiera la bomba que estaba a punto de soltar. Exacto. Y la reacción de Fuentes cuando por fin la lee es... explosiva. ¿Qué le dice? En una carta de enero del 64, la llama La caja de Pandora. Y le hace una pregunta que lo dice todo. ¿Es novela? ¡Wow! Casi como si no supiera cómo clasificarla. Como si la obra desbordara todas las categorías que él conocía. Fue un shock. Pero en medio de ese desconcierto, Fuentes escribe una frase, una sola, que el artículo subraya y que para mí es el diagnóstico más brillante que se ha hecho de Rayuela. A ver, ¿cuál es? Describe a sus personajes, a Oliveira y a la maga, como los primeros seres liberados de la novela latinoamericana. Los primeros seres liberados. Es una frase fuertísima. Pensemos en el peso de esa afirmación en ese momento. Cuando escucho eso, mi primer instinto es pensar en lo político. Liberados de la censura, de vivir bajo regímenes autoritarios. Va por ahí. Es una gran intuición y sin duda esa capa está en el aire. Pero Fuentes apuntaba a algo aún más profundo, a una liberación literaria. ¿Liberados de qué entonces? De la obligación de representar algo más que a sí mismos. ¡Ah! Hasta entonces, muchos de los grandes personajes de la novela latinoamericana estaban atados a su contexto. Eran casi prisioneros de él. Claro. Representaban la lucha contra la naturaleza, el conflicto de clases, el determinismo social. Eran personajes símbolo. Eran el llanero, el indígena, el burgués de ciudad. Funcionaban como arquetipos de una realidad social o histórica. Entiendo. Y de repente llegan Oliveira y la maga. Ellos no representan a los argentinos en París. No están ahí para denunciar una injusticia específica. Son ellos mismos, nada más. Son seres existenciales. Su conflicto es interior. Están definidos por su búsqueda personal, sus preguntas sobre el arte, el amor, el lenguaje. Son libres de la carga de tener que ser el espejo de un continente. Son simplemente ellos en su laberinto. Y por eso son universales. Y eso conecta perfecto con otra frase demoledora de Fuentes que se cita en el artículo. De una carta posterior, sí. Rayuela es la novela latinoamericana que definitivamente entierra nuestro provincianismo.
O sea, que por primera vez una novela escrita desde acá no hablaba solo de Latinoamérica para el mundo. Sino que hablaba con el mundo. De tú a tú. Esa es la clave. Rayuela dialogaba con el jazz, con la filosofía existencialista francesa, con la pintura de vanguardia, pero lo hacía con una voz, un humor y una musicalidad del lenguaje que eran inconfundiblemente rioplatenses. No era una copia. Para nada. Era una apropiación, una digestión y una transformación. Demostró que se podía estar en el centro de la conversación cultural mundial sin dejar de ser profundamente latinoamericano. Fue la graduación de la novela del continente en el escenario global. Entonces, al final del día, lo que tenemos aquí no es solo una historia para leer. Es un mecanismo para experimentar. Un artefacto interactivo. Un rompecabezas que, dependiendo de quién lo arme y cómo, puede revelar una historia de amor trágica, una travesura intelectual o un viaje de iniciación. La estructura y el lenguaje no son un decorado. Son el motor de esa revolución. Absolutamente. Su legado fue ese permiso del que hablábamos al principio. Sí. Abrió la veda para una literatura que podía ser, a la vez, increíblemente lúdica y mortalmente seria. Liberó a los personajes de sus cadenas simbólicas y a la novela de sus ataduras formales. La puso a jugar en primera división. Como dijeron sus contemporáneos, puso a la literatura en español a jugar en la primera división de la modernidad mundial, y con sus propias reglas. Increíble. Y para dejar una última idea en el aire, volvamos a ese dato del principio que puede parecer una simple anécdota. ¿El del título original? Exacto, que iba a ser Mandala. Cortázar lo cambió por Rayuela, el nombre de un juego infantil. A simple vista parece un cambio de lo sagrado a lo profano, ¿no? Sí, totalmente. Pero la rayuela, ese juego de tiza en el suelo, también es un camino. Un recorrido con casillas que hay que saltar para alcanzar un cielo. Ah, qué buena imagen. Si pensamos en la estructura del libro, en esa búsqueda constante de los personajes, por un centro, un absoluto, un cielo personal, esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué cambia nuestra lectura si dejamos de ver Rayuela solo como un juego y empezamos a verla también como un mandala? Como una herramienta no solo para la diversión, sino para la contemplación del mapa, a veces caótico y a veces hermoso, de nuestras propias vidas. ¿Y si un libro no fuera solo para leerse de principio a fin? Si fuera un mapa, un juego, no sé, un puzzle con múltiples soluciones. Claro, pues de eso va nuestra exploración de hoy. Tenemos entre manos una fuente excepcional, una tesis universitaria que se sumerge en Rayuela de Julio Cortázar para descifrar su mecanismo secreto. Y lo que propone esta tesis es una idea central muy potente, que para entender la estructura aparentemente caótica de la novela y la búsqueda incesante de su protagonista, Horacio Oliveira, ¿Sí? hay que comprender un sentimiento muy concreto que lo impulsa todo, un motor emocional llamado nostalgia. Pero no una nostalgia cualquiera, ¿verdad? No se trata simplemente de echar de menos el pasado. No, para nada. La tesis apunta a algo mucho más profundo, casi una condición del ser. Hoy vamos a desgranar cómo este sentimiento se convierte en la fuerza motriz de una de las obras, más revolucionarias de la literatura en español. Desde luego. Bien, pues empecemos por el principio, por ese motor. Si no es la nostalgia de Postal, la de recordar veranos pasados, ¿de qué tipo de nostalgia habla exactamente este análisis? Pues habla de una nostalgia existencial. Es un concepto clave en la tesis. No es la nostalgia de algo que se tuvo y se perdió. Ah, vale. Sino la nostalgia de algo que nunca se ha tenido. Es un sentimiento de no estar completo. Ya. La intuición de que la realidad cotidiana, la que tocamos, es solo una cara de la moneda y que al otro lado hay algo más auténtico, más pleno. La tesis lo define como el combustible de una búsqueda constante. La búsqueda que, según el análisis, se organiza en un ciclo que se repite. Y esto me genera una primera duda. A ver. Hablar de un ciclo con fases claras suena muy estructurado, casi lo contrario a la idea que todos tenemos de Rayuela, que es, el epítome del caos, de la anarquía narrativa. ¿No hay ahí una contradicción? Parece una contradicción,
Pero es precisamente donde el análisis encuentra el orden oculto bajo ese aparente desorden. El caos de Olivera no es gratuito, responde a una lógica interna muy precisa. La tesis identifica 3 fases en este ciclo. 3 fases, ¿de acuerdo? La primera, el punto de partida, es precisamente la nostalgia. El pistoletazo de salida. Eso es. Es esa sensación de vacío, ese desasosiego, que le impide a Olivera quedarse quieto y le obliga a moverse, a buscar. Vale, la nostalgia como el impulso inicial. Una vez que siente ese vacío, ¿qué hace? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el método, la segunda fase, la invención. Olivera no se queda paralizado por la angustia, no. Intenta activamente curar esa nostalgia. ¿Y cómo? A través de lo que Cortázar, en la propia novela, llama turas. Las turas son actos creativos, la escritura, la pintura, la música, pero sobre todo el juego. Son intentos de tender puentes, de abrir pequeñas ventanas hacia esa otra realidad que anhela. O sea, un acto de creación para escapar de la jaula de lo cotidiano. Exacto. Entonces tenemos el impulso, que es la nostalgia, y la herramienta, que es la invención. ¿Y cuál es el objetivo final? ¿A dónde le lleva esa tura? Le lleva a la tercera fase, el kibutz. El kibutz, sí, es la meta de Oliveira. La tesis subraya que no debemos entenderlo como un lugar físico, como los kibutz de Israel, claro. Es un estado, un momento efímero de encuentro, de plenitud. Es su centro. Un instante. Un instante en el que las piezas encajan. El mundo cobra sentido y siente que ha llegado a casa. El problema, claro, es que ese momento es fugaz. Inevitablemente se desvanece, la nostalgia regresa y el ciclo vuelve a empezar. Entiendo. Así que la famosa frase de Oliveira, buscar era mi signo, no es solo una declaración de intenciones. No. Es literalmente el mapa de su vida y del argumento. La nostalgia le obliga a buscar, la invención es su vehículo y el kibutz es ese tesoro que encuentra y pierde constantemente. Esa es la esencia. Una búsqueda que, por definición, nunca puede terminar del todo. Nunca. Y lo que hace la tesis a continuación es dar un salto brillante. Conecta este ciclo personal e infinito de Oliveira con la propia naturaleza del libro. Porque Rayuela no solo nos cuenta esa búsqueda, nos la hace vivir. Claro, la forma es el fondo. El libro no podía ser una narración lineal, tradicional, porque la vida de su protagonista no lo es. Justo ahí queríamos llegar. La novela en sí misma es la más grande de las escaturas. La tesis recupera un texto anterior de Cortázar, Teoría del túnel, que es casi un manifiesto. En él, Cortázar proponía una literatura que actuara como un túnel. O sea, una literatura que no se limitara a describir el mundo, sino que lo perforara. Que destruyera las formas viejas anquilosadas de la novela decimonónica para construir un camino nuevo. Una literatura que no sea un espejo, sino un taladro. Exacto, un taladro. Y Rayuela es la puesta en práctica de esa teoría. El ejemplo más evidente, el que todo el mundo conoce, es el famoso tablero de dirección al principio. La invitación a leer saltando de un capítulo a otro. Ese tablero es mucho más que un truco. Es una declaración de principios. Es la invitación formal a dejar de ser lo que Cortázar llamaba un lector hembra. Un término un poco polémico hoy quizá. Sí, lo es, pero él lo usaba para describir al lector pasivo, el que simplemente consume la historia de la página 1 hasta el final. La idea es transformarlo en un lector cómplice. Un lector activo que tiene que tomar decisiones, que participa en la construcción del significado. Me recuerda a lo que la tesis menciona, citando a Roland Barthes, sobre el texto escribible. Exactamente. Un texto escribible es un texto que no está cerrado, que no te lo da todo hecho. Te convierte en coautor, en productor, no solo en consumidor. Claro. Al saltar entre capítulos, al seguir el tablero, el lector está jugando, está participando en la invención. Cortázar no quiere que leas su novela, quiere que la juegues. Quiere que sientas la misma desorientación. Y los mismos hallazgos fortuitos que Oliveira. La estructura fragmentada del libro es un juego diseñado para que tú también busques tu propio kibutz en la lectura. Por lo tanto, tanto la búsqueda de Oliveira como la estructura del libro son, en el fondo, un acto de rebelión. Totalmente. Una rebelión contra las formas establecidas. La tesis profundiza en esto. ¿Contra qué se rebelan exactamente? Se rebelan contra un enemigo muy concreto y a la vez muy difuso. La rutina y el sentimiento del absurdo que ésta genera. Y aquí es donde el análisis conecta a Cortázar con las grandes corrientes filosóficas de su tiempo, especialmente el existencialismo. Claro,
La influencia de gente como Camus es palpable. Pero el absurdo en Rayuela no se siente como un gran drama filosófico. Es algo más doméstico. Ahí está la genialidad. El absurdo no es un concepto grandilocuente. La tesis rescata una cita brillante de la novela que lo define a la perfección. Dice Oliveira: A ver, el absurdo es que no parezca un absurdo. Es que salgas por la mañana a la puerta y encuentres la botella de leche en el umbral y te quedes tan tranquilo porque ayer te pasó lo mismo y mañana te volverá a pasar. qué bueno. Es la rebelión contra esa normalidad asfixiante, contra la repetición sin conciencia que nos adormece. Eso es. ¿Y cómo lucha Oliveira contra eso? No es un personaje de grandes proclamas políticas o manifiestos. Su rebelión parece mucho más íntima. Su lucha es sutil y por eso mismo quizás más potente. Lo hace, como decíamos, con el juego y la ironía. La tesis destaca un recurso fantástico que utiliza, un detalle que podría pasar desapercibido. ¿Cuál? Cuando Oliveira se siente abrumado por las grandes palabras de la filosofía, por los conceptos solemnes, les añade una H al principio para ridiculizarlas. Ah, sí. Escribe sobre la unidad o el gran asunto. Es un acto de sabotaje poético. Podría parecer algo infantil, una simple broma, pero la tesis sugiere que es un arma muy poderosa, ¿no? Mucho. No es una forma de evasión, sino de confrontación. Exacto. No es evasión, es un antídoto. El propio Oliveira dice que usa las H's como otros usan la penicilina. Es una vacuna contra la solemnidad. Claro. Para él, el pensamiento occidental se ha vuelto tan pomposo, tan lleno de palabras mayúsculas, que ha perdido el contacto con la realidad. Al añadir esa H, desinfla esa pomposidad. Le quita el aire solemne. Le quita el aire y le permite acercarse a las ideas de una manera más honesta, más juguetona y en última instancia más auténtica. Es su manera de cavar esos túneles de los que hablaba Cortázar en La roca de la filosofía tradicional. Vale, entiendo mejor la estrategia. La rebelión no es con barricadas en la calle, sino con pequeños gestos. Y esto nos lleva a cómo Oliveira y la novela en general encuentran lo sagrado en lo más mundano. La tesis ofrece ejemplos muy concretos. Sí. Y aquí es donde la filosofía del libro se vuelve tangible, se puede tocar. El ejemplo más llamativo que analiza la tesis es la anécdota del gran tornillo. Del gran tornillo, sí. La cuenta Morelli, que es el alter ego escritor de Cortázar dentro de la novela. Narra la historia de un napolitano que, en medio del caos de su ciudad, encuentra la paz absoluta, su kibutz, contemplando un simple tornillo oxidado en la acera. Y eso es radical. Va en contra de toda nuestra jerarquía cultural de valores. No necesitas ir a un museo o escuchar una sinfonía. Para nada. La tesis sugiere que puedes encontrar lo trascendente en la basura de la acera. Esa es la clave. Se trata de recalibrar la mirada. La invención no es tanto crear algo de la nada, sino la capacidad de ver de otra manera lo que ya está ahí. Lo que todos los demás ignoran. Eso es, el tornillo, para la gente normal, es un desecho. Para el napolitano, se convierte en un objeto sagrado, en el centro de su universo. Es la demostración de que la dureza, la invención, puede transformar lo insignificante en un portal a lo absoluto. Y Oliveira aplica esa misma lógica en su día a día. La tesis menciona sus pequeños rituales privados que parecen supersticiones, pero que en realidad son una forma de construir su propia realidad poética, absolutamente. Por ejemplo, su necesidad casi supersticiosa de encontrar un trozo de tela roja en la calle para que la maga, su amada, esté tranquila. Claro. O cuando se le cae algo al suelo, siente la obligación de recogerlo, porque si no, cree que algo malo le pasará a alguien cuyo nombre empiece con la misma letra que el objeto. Son pequeñas reglas de un juego que solo él conoce. Exacto. Es su manera de crear un orden propio, poético, al margen de la lógica aplastante y absurda de la rutina. Es fascinante. Y hay una imagen final que la tesis analiza, y que me parece que resume perfectamente esa colisión entre la búsqueda abstracta, casi metafísica, y la realidad más cruda. El agua en los zapatos. Suena muy incómodo. Lo es, y esa incomodidad es fundamental. La escena es la siguiente. Oliveira está en París, llueve a cántaros, y para refugiarse se mete en un concierto de piano que resulta ser un desastre. Vaya. Sale de allí empapado, con los zapatos chorreando agua. Y en ese momento de máximo desconfort físico, en lugar de sentirse miserable, se siente extrañamente feliz y lleno de esperanza. ¿Y cómo interpreta la tesis esa reacción tan paradójica? ¿Por qué la felicidad en la miseria física? Pues la tesis lo interpreta como un símbolo potentísimo. Es el rechazo momentáneo de lo que la maga llamaba
sus ríos metafísicos, Sus grandes reflexiones abstractas. sus bucles mentales sobre el sentido de la vida, exacto. El agua fría en los zapatos lo ancla violentamente al presente, a la realidad inmediata, incómoda, empapada. Es una bofetada de realidad. Y en esa molestia física, en esa imperfección tan terrenal, encuentra una extraña forma de salvación. Es como si el cuerpo le dijera a la mente, basta ya de buscar en las nubes. La vida está aquí abajo con los pies mojados. Precisamente. Es la aceptación de la imperfección. La felicidad no está en un cielo platónico perfectamente ordenado, sino aquí, en el barro con los calcetines mojados. Es un kibutz encontrado en el sitio más inesperado, no a través de la gran reflexión, sino a través de una sensación física pura y dura. Es un momento de gracia en medio del desastre. Entonces, después de este recorrido, queda claro que según este análisis, Rayuela es mucho más que una historia de amor bohemia en París. Muchísimo más. Es casi un manual de instrucciones para la rebelión personal contra aquello que nos adormece. Es un mapa, sí. Un mapa de una búsqueda impulsada por esa nostalgia de algo que ni siquiera sabemos nombrar. Una búsqueda que utiliza el juego y la invención como armas para luchar contra la tiranía de la rutina. Y que nos enseña a mirar de otra forma. Y que sobre todo nos enseña a encontrar lo trascendente en los detalles más inesperados, incluso en los más incómodos de la vida. Esta tesis nos demuestra que la novela es un artefacto, un dispositivo diseñado para activar al lector, para hacerlo cómplice de esa búsqueda. Y eso nos deja con una última reflexión, una pregunta que el propio libro parece hacernos constantemente. El objetivo final no es solo entender la búsqueda de Oliveira, sino que el lector cómplice se sienta invitado a empezar la suya propia. La pregunta que queda flotando es, ¿qué pasaría si usáramos esa idea de invención para romper nuestras propias rutinas? Para sabotear poéticamente nuestra propia solemnidad y buscar nuestro kibutz en lo inesperado.